Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. Buenos días, hoy en este episodio nos acompaña Matías Biel, elegido por el MIT como uno de los innovadores menores de 35 años y CEO y co-founder de Beeflow, una startup súper innovadora la cual utiliza abejas para maximizar la producción de los cultivos, haciendo que se requiera menos agua, menos pesticidas y menos energía para producir la misma cantidad de alimentos, y a su vez mantener la biodiversidad y cuidar del medio ambiente. El libro que eligió fue Organizaciones Exponenciales, o en inglés Exponential Organizations, de Salim Ismail. Mati nos va a estar contando cómo los conceptos claves del libro le hicieron replantearse su camino emprendedor y cómo le inspiraron a crear una compañía con un propósito claro y que busque transformar el mundo de forma positiva. Quédate con nosotros para conocer desde la experiencia de Mati las herramientas claves para construir este tipo de organizaciones. Mati, muchísimas gracias por venir al podcast. Un gustazo tenerte acá con nosotros. ¿Podrías empezar haciendo una intro tuya? Chino, gracias por invitarme. Sí, Matías Biel es mi nombre, tengo 28 años, argentino, nacido en Buenos Aires, en Capital Federal. Estoy hablando desde California, desde Los Ángeles, más específicamente en Venice Beach, donde estoy viviendo, desde junio del año pasado. Soy el fundador y CEO de Beeflow, una empresa que trabaja con abejas para aumentar la cantidad de alimentos a través de la agricultura, reduciendo el impacto en el medio ambiente. Aparte tengo otra compañía que se llama Woolmetrics, que trabajamos con estrategias de marketing online ayudando a empresas. Y es un poco de mi intro. Tenemos un equipo acá en Estados Unidos de unas 11 personas en Beeflow y 4 en Argentina, una oficina en Mar del Plata, trabajando con varias empresas en agricultura, ayudándolos a aumentar su producción a través de una mejor polinización con abejas. Mati, contanos cuál fue el libro que más te impactó, más transformó tu trayectoria emprendedora o la empresa que tenés hoy en día. El libro que más impactó en mi trayectoria emprendedora se llama Exponential Organizations. Es un libro que escribió un autor que se llama Salim Ismail, junto a otros autores como Peter Diamandis, que trabajan o son uno de los parte del equipo fundador de Singularity University, una institución educativa basada en Silicon Valley bastante relevante en la industria de la innovación y del emprendedorismo. Y es un libro que lo leí en un momento bastante bisagra en mi vida, porque yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés, trabajé un ratito en Despegar.com, en marketing online, y después me sumé a un proyecto que se llamaba Rodati, que era una empresa que trabajaba vendiendo autos a través de un marketplace que habíamos armado en internet, trabajando con concesionarias en Brasil, en San Pablo. Estábamos intentando replicar un modelo de negocio de una compañía americana que se llama TrueCar. Y yo me sumé a los 22 años, siendo bastante chico, recién recibido, con poca experiencia, como gerente de marketing online. Esa compañía básicamente duró 1 año y medio, casi 2 años estuve yo metido, hasta que fuimos por levantar una serie A que se nos cayó en una ronda de inversión, con una crisis económica y política muy grande que había en Brasil en el 2015. Y en esa caída de esa oportunidad que se nos abría, de esa ventana de seguir creciendo que se nos abría, tuvimos que repensar totalmente la empresa, y nació Sirena, que es una compañía que hoy hace software. Trabajan mucho con WhatsApp para los negocios, para digitalizar a los negocios y que puedan seguir vendiendo a través del uso de tecnología y de tener conversiones con sus clientes que antes no tenían. Y en ese nuevo nacer de Sirena, yo me voy de la compañía de Rodati, entonces me agarra justo en Navidad, diciembre de 2015, más o menos un 15 de diciembre, entonces empiezo a pensar, che, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿No? ¿Qué hago ahora? Tenía 24
seguía siendo muy chico. Y dije, bueno, capaz que puedo volver a trabajar en relación de dependencia, trabajar en una empresa grande, capaz que mis conocimientos de marketing pueden ayudar a una empresa grande en Argentina o en algún otro país de Latinoamérica. Y tuve algunas entrevistas, me acuerdo, y la verdad que no me llamaban nada. No me tentaba ni un poco. Y me di cuenta que lo que me tentaba era emprender, que tenía ganas de arrancar de vuelta algo de cero. Yo había sido uno de los primeros empleados de Rodati y había tenido la posibilidad de ver el crecimiento muy rápido que habíamos tenido, de ser más o menos 5 personas al principio, 6 cuando me sumé yo, a ser casi 25 personas más o menos, cuando pasó toda esta crisis. O sea, vi todo ese crecimiento tan rápido y tan intenso, donde con muchísimo sacrificio y muchísimas horas y mucha garra se consiguió algo muy bueno, pero que de un día para otro se nos fue. Entonces me hizo repensar un montón de cosas, de decir, wow, ¿cómo puede ser que teníamos un equipo muy bueno, de verdad? Teníamos no solamente excelentes profesionales, sino grandes personas también, que son los fundadores de Rodati y hoy siguen estando en Sirena. Y dije, wow, teníamos todo eso y sin embargo una variable externa nos dejó afuera. Eh, y empecé a pensar, bueno, quiero emprender de vuelta, ¿en qué? Y empecé a ver distintas industrias, me acuerdo que vi fintech, vi otras industrias y dije, tengo ganas de hacer algo que tenga un propósito más grande. Y eso me lo despertó este libro. Tengo ganas de hacer algo que tenga sentido para el planeta. Porque la realidad es que vender autos no va a cambiar nada en el mundo, ¿no? O sea, los autos van a estar, van a seguir contaminando, bueno, serán eléctricos o no. En Latinoamérica eso ni existe. Todavía acá en California ves un montón de Teslas, pero allá estamos lejos y en ese entonces estábamos más lejos todavía. Entonces dije, quiero hacer algo que tenga más propósito. Me acuerdo que leí este libro ahí en Navidad. Me acuerdo que mi novia me dijo, bueno, tranqui, tomate Navidad, Año Nuevo para descansar, pensar, leer. Leí este libro que habla justamente de compañías que tienen lo que se llama un MTP o MTP, que es Massive Transformational Purpose o propósito de transformación masiva, y que es una definición que alinea no solamente la parte interna del equipo, de las personas, sino también a las personas externas a la compañía. Y lo que dice es que este tipo de organizaciones exponenciales lo que buscan es que haya un impacto 10 veces mayor, o sea, 10x mayor a lo normal. A las empresas que hacen lo mismo o que hacían lo mismo en las industrias en las que están, pero eh, que no consiguen este 10x. Y habla de particularmente algunas tecnologías, que las llama tecnologías exponenciales, que son las tecnologías base que se tienen que utilizar para conseguir generar estas organizaciones exponenciales. Tecnologías que van a cambiar el mundo y que hace un tiempo eran impagables, eran carísimas. No sé, secuenciar el genoma humano salía cientos de miles de dólares. Hoy uno puede hacerlo con un kit que paga $70, una compañía americana, se llama 23andMe, y uno puede tener el genoma propio, digamos, y saber qué tiene, digamos, qué nos dice nuestro ADN. Otras como la robótica o los drones que salían cientos de miles de dólares y hoy te puedes comprar un dron chiquito por $100. La inteligencia artificial, la nanotecnología, un montón de tecnologías que van a disrumpir industrias y que estas organizaciones exponenciales, utilizando estas tecnologías, van a poder generar un impacto en el mundo positivo, obviamente, mucho mejor. Y que estas organizaciones tienen que nacer con un propósito bien claro, un propósito de transformación. Entonces, la verdad que leyendo esto yo decía, wow, qué loco, ¿no? Será muy loco soñarlo desde acá de Argentina, pensar que puedo crear una compañía que cambie el mundo, o que por lo menos intente cambiarlo, porque la realidad es que como emprendedor tenemos más chance de fracasar que de que nos vaya bien, y ese es el riesgo que sabemos todos que asumimos cuando decidimos emprender. Eh, pero dije, bueno, por lo menos vale la pena intentarlo, porque la realidad es que teníamos un equipo buenísimo en Rodat y no nos fue bien. eh, bueno, prefiero intentarlo de vuelta, pero por algo que tenga sentido, porque si llega a funcionar, que deje alguna huella en el mundo. Y así fue, decidí alguna de esas tecnologías, era la biotecnología, o sea, la utilización de la biología como una tecnología para
impactar el mundo. Y empecé a estudiar distintos desafíos que tiene el planeta. Eh, las Naciones Unidas tienen como 25 objetivos de sustentabilidad, y uno de ellos obviamente es la parte de food security o el desafío que tenemos todos como humanos, en donde la población está creciendo a pasos agigantados. Se espera que para el año 2050 seamos 9.000 millones de personas y, y que la demanda de alimentos aumente en un 70%. Y si hoy vemos las tecnologías que existen en la agricultura para producir nuevos alimentos, estamos muy lejos. Es un desafío enorme. Y el impacto ambiental que están generando muchas de esas tecnologías es enorme también. Entonces, ¿cómo podemos producir más con menos impacto en el medio ambiente? Esa era como mi pregunta. Y la verdad que yo de agro no sabía nada. No tenía familia en el campo, pero me interesaba el desafío de, de meterme en un mundo desconocido, de como de salir de mi zona de confort y explorar algo que no conociera. Así que, bueno, este libro me ayudó mucho a repensar, ¿no? ¿Qué quería yo hacer de mi vida? Y, y a encontrar un propósito por el cual tenga sentido dedicarle 12, 15 horas por día de mi vida a trabajar con mucha pasión, por algo que ojalá algún día funcione y genere o deje alguna huella en el mundo. Así que, bueno, es un libro que me ayudó un montón. Entiendo, como dijiste, que ese libro te inspiró y fue, digamos, el detonante para la búsqueda de ese propósito. Contanos un poco primero cuál es el propósito. Un poco lo mencionaste, pero tal vez lo puedas profundizar un poco más, el propósito de BeFlow hoy en día. Y por ahí también puedas mencionar alguna dinámica que es característica de estas organizaciones exponenciales que muy probablemente fueron la base para pensar tu organización y que hoy en día estés aplicando. Sí. El propósito de Biflo es utilizar procesos naturales, o sea, estudiar la naturaleza para justamente em, empoderarla y producir más alimentos con menor impacto en el mundo. Y cuando decimos estudiar la naturaleza, nosotros decidimos empezar por las abejas, Em, porque las abejas polinizan el 70% de los cultivos del mundo y tienen un rol muy importante. Y la verdad es que es un proceso biológico muy complejo la interacción entre una abeja y una flor, porque cada flor tiene ay, se me dio la palabra, pero una composición muy distinta, digamos, molecular y morfológica, distintos colores, distintos olores que nosotros como humanos algunos percibimos, pero los insectos perciben otros. Entonces, estudiar ese proceso justamente de mutualismo, en realidad, donde la flor necesita que la abeja vaya para hacer que la flor se reproduzca y que de una flor nazca una manzana, ¿bien? Porque es así, hay un árbol que tiene flores y en el momento de cada una de esas flores del árbol de manzanas nace una manzana. Entonces, la flor necesita de la abeja, pero la abeja también necesita de la flor porque la flor tiene néctar y polen, que es el alimento que usan las abejas para comer, para vivir, digamos, para producir miel y alimentarse. Entonces, nuestro propósito es estudiar eso porque queremos y entendemos que es un tema totalmente olvidado en la agricultura y que han habido grandes innovaciones en la forma en la que producimos alimentos, pero no estamos pensando en la naturaleza como un potenciador para producir más. Digamos, siempre estamos pensando en un químico que sea algo que producimos en un laboratorio y se lo ponemos a las plantas para que crezcan más fuertes. Pero para ahí, en la naturaleza, ¿qué onda? Porque hay cientos de miles de años de evolución en donde las especies fueron evolucionando, expuestas a distintas variables, como distintos cambios de ambiente, de espacio, de clima, de un montón de cosas. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es eso, básicamente. En BeFlow, una de las cosas que habla el libro, habla sobre las estructuras organizacionales, ¿no? Como estructuras lineales o que piensan un crecimiento lineal o estructuras que son más exponenciales, donde habla de, como en un momento parte el libro, un cerebro en dos, y habla de ideas y habla de escala o de scale en inglés, ¿no? Y lo que propone justamente este libro es cosas como que hoy estamos practicando, como organizaciones mucho más descentralizadas y no jerárquicas, en donde como hay un propósito por el cual todos trabajamos, hay una transparencia también por la cual todos estamos trabajando día a día y cómo fluye la información entre la compañía. Habla sobre
la posibilidad de, obviamente, tener no todas las personas dentro de un lugar, digamos, habla de no ser dueño de las personas, sino las personas dueñas de ese propósito y de esa organización, eh, que no tienen que estar de vuelta todos en la misma oficina, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una oficina en Mar del Plata y la oficina funciona perfecto y están todos recontra motivados y no tienen que estar en nuestra oficina para que eso pase, eh, que justamente en estos tiempos de coronavirus se aplica muy bien para todo el trabajo remoto, ¿no? Esas habilidades y esas metodologías que uno como emprendedor tiene que fomentar para que todos estemos comunicados, sea donde estemos en el planeta, para poder seguir trabajando alineados en ese propósito, ¿no? Eh, Habla también sobre algoritmos y sobre machine learning, por ejemplo. Esa es una de las cosas que habla del proceso de escalado. Entonces, nosotros estamos haciendo cosas con machine learning y con algoritmos, porque entendemos que una manera de escalar, por ejemplo, cómo se estudia la naturaleza, es haciéndolo con tecnología. Y para eso, por ejemplo, estamos desarrollando hardware, estamos desarrollando dispositivos, básicamente, que con lo que se llama computer vision o parte de inteligencia artificial, está básicamente interpretando o mirando a una abeja cuando visita una flor y contando cuántos eventos hay en un grupo de X cantidad de flores y X cantidad de abejas que están visitando las flores, y viendo cuánto tiempo se posa la abeja arriba de la flor y registrando eso. Y básicamente estamos entrenando esas redes neuronales para que cuenten a las abejas, y eso nos permite estudiar cómo se comportan las abejas, como les decía antes, ese mutualismo de por qué van a esa flor, cuánto tiempo se quedan, qué están haciendo en esa flor, cuando se van, después qué pasa, cómo va evolucionando la flor, porque la flor era un pimpollo, después abre, después se le caen los pétalos y eso se transforma en una fruta que tiene un distinto tamaño, y el tamaño tiene que ver en general con la cantidad de polen que deposita la abeja en esa flor, que antes era flor. Entonces, todo eso lo estamos estudiando también con tecnología. Y y la verdad que el libro fue una guía, digamos. Hoy quizás hablando y contándotelo a vos, me gustaría quizás releerlo, porque la verdad que tiene un montón de casos y casos de éxito donde hay compañías como Google, Tesla, GitHub, Airbnb, que muestran cómo ellos armaron sus estructuras organizacionales para hacer justamente organizaciones exponenciales, para hacer organizaciones que impacten en la vida de millones de personas. Así que lo súper recomiendo al libro. Otro de los temas interesantes que menciona en el libro es el tema de la comunidad, ¿no? Me encantaría que nos cuentes un poco de cómo trabajaste ese aspecto fundamentalmente dentro de Biflow. Nosotros en Biflow trabajamos con abejas propias. O sea, parecería raro, capaz que alguien si escucha dice como con abejas propias. Las abejas no están ahí dando vueltas. Bueno, las abejas se guardan o se pueden manejar dentro de una colmena, que es una caja llena de abejas que puede tener hasta 50.000 abejas. Eh, Nosotros tenemos X cantidad de abejas, pero también trabajamos con colaboradores que son apicultores, que toda su vida trabajaron con abejas y que las utilizaban para producir miel, principalmente. Y que la polinización como negocio, o brindar un servicio de polinización a un productor de almendras, por ejemplo, que necesita que sus flores se polinicen, entonces necesitan que tengan abejas, necesitan tener abejas en el campo en ese momento. eh, eso no lo hacían los apicultores, o lo hacían muy poco. Entonces, nosotros estamos trabajando con otros apicultores externos a nuestra compañía, porque creemos que esa es una manera de escalar también, no tener todos nosotros propios, sino armar una comunidad de colaboradores donde todos nos beneficiemos, digamos, donde ellos, además de la miel y los ingresos que generan, tengan un ingreso extra que les permita poder crecer. Entonces eso también tiene que ver con un impacto social que puede tener Biflow, y que siempre lo planteamos desde el comienzo de la formulación de nuestra empresa. En pensar en no solamente vamos a poder crecer, si queremos tener un impacto muy grande en todo el mundo y queremos estar en todo el planeta, no vamos a poder tener cosas propias, o sea, capital trabajo o colmenas propias en todo el mundo. Vamos a tener que armar una red de apicultores en donde ellos, que tienen sus abejas y que lo hacen hace un montón de tiempo, puedan aprender de nosotros, puedan utilizar nuestra tecnología, pueden utilizar nuestras moléculas que hacen que, por ejemplo, el sistema inmunológico de las abejas se fortalezca y las abejas puedan vivir más y polinizar mejor a bajas temperaturas, etcétera.
ellos puedan utilizar todo este conocimiento, tecnologías para hacer crecer su negocio, tener una fuente de ingresos adicional y también ayudarnos, por sobre todo, a cambiar la manera en la que en la agricultura siempre se pensó a la polinización o a las abejas. Para que te des una idea, hoy eh, es muy normal que un productor agrícola que tiene de vuelta campos de almendras o de kiwis o de manzanas o de arándanos, por ejemplo, utilicen lo que llaman pesticidas para controlar distintas enfermedades que tienen las plantas y apliquen esos agroquímicos mientras las abejas están polinizando las flores. Entonces, esos agroquímicos están diseñados para, en general, matar insectos, digamos, que son dañinos para las plantas. Pero hay otros insectos que son benéficos, como las abejas, que están ahí en la naturaleza, y que los agricultores aplican esos agroquímicos mientras las abejas están polinizando sus plantas, que eventualmente va a hacer que de una flor nazca un arándano, por ejemplo. Sin embargo, hay una falta de educación y de concientización sobre la relación, ¿no? Entre uso un agroquímico para matar un insecto que me está matando las plantas y cómo afecta a la naturaleza, cómo afecta a la biodiversidad, cómo afecta a todos esos insectos benéficos que están ahí en la naturaleza que me ayudan a producir alimentos, ¿no? Y ayudan no solamente a mí, sino que ayudan a que otros árboles o plantas silvestres produzcan semillas que después va el pájaro y se come esa semilla, básicamente. Entonces, ¿cómo como un ecosistema total, ¿no? ¿Cómo estamos afectando eso? Entonces, hoy la red de apicultores, si querés, con los que trabajamos, nos ayudan también en esa misión que tenemos de concientizar a la agricultura para que tengan en cuenta que las abejas tienen un rol mucho más importante del que ellos creían y que no podemos o no vamos a poder producir un 70% más de alimentos y abastecer a la población mundial que está creciendo si no cambiamos la manera en la que pensamos la agricultura y no ponemos al medio ambiente y a la biodiversidad como dos variables que son clave y que si no somos conscientes de eso no vamos a llegar a ningún lado, al revés, vamos a estar haciéndole daño al planeta. Así que esta comunidad que generamos, lo hacemos mucho comunicando muy activamente, no sé, en Twitter, por ejemplo, donde gente se engancha porque a muchos les importan las abejas, porque saben que las abejas son importantes, pero no saben qué hacer, ¿no? No saben qué se puede hacer. Bueno, una manera es educando y concientizando que tienen un rol mucho más importante del que la mayoría de las personas creen. Para finalizar, ¿nos podrías contar a qué emprendedor o en qué estadio de empresa le recomendarías a un emprendedor o emprendedora leer este libro? Sí, obvio. Yo creo que es muy bueno leer este libro cuando estás viendo si querés emprender o no y en qué, ¿no? Como me pasó a mí, como que tenía ganas de emprender pero no sabía en qué y no sé la cantidad de modelo de negocio de fintech que estudié. Y tenía ganas de innovar en finanzas. Después leí este libro y dije, en finanzas, sí, obviamente puedo hacer inclusión financiera, etcétera, pero o no, no sé, pero la verdad que no sé cuánto voy a cambiar del mundo, digamos, haciendo algo en finanzas. Y, y la realidad es que me ayudó mucho para repensar el propósito, para decir, che, si voy a dedicar 12, 15 horas por día de mi vida, tiene que ser por algo que ayude a resolver un problema que tiene el mundo. Porque si no lo hacemos los que nos podemos animar, porque hay mucha gente que no pueda capaz emprender, porque capaz que no tiene laburo, porque tiene que darle de comer a sus hijos y no tiene el trabajo y tiene que agarrar el trabajo que tenga y que consiga, que eso es una gran parte de nuestra población en Argentina. Entonces, yo lo pensé así, yo clase media, mi vieja profesora de educación física, en un colegio, trabaja normal. Mi viejo tiene inmobiliaria, pero trabaja él solo, o sea, tranqui, normal. Eh, pero si a mí me iba mal, yo podía ir a mi casa y podía ir a comer, digamos, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puedo hacer eso? Y tengo esa suerte de haber tenido, ¿no? Si quiero arriesgar, más vale que arriesgue por algo que, que- que apunta a cambiar el mundo, de alguna manera. Porque para ser una empresa que venda más zapatillas, digamos, y no voy a cambiar nada, digamos. Y vale la pena y es muchísimo más gratificante. Y hoy lo vivo, ¿no? Después de 4 años de haber empezado eFlow, cuando veo esos resultados digo, wow. O como te cuenta vos, de las abejas, de la biodiversidad, yo no sabía mucho de eso antes de empezar en BeFlow, pero lo aprendí.
saliendo fuera de mi zona de confort, encontré como una magia espectacular. Digamos, hay un gráfico muy lindo en Google que si lo buscas y dice comfort zone, lo buscas así, aparece como un gráfico que dice tu zona de confort y donde la magia sucede, o where magic happens, muy arriba, a la izquierda chiquitito. Y yo lo que hice fue eso, salir totalmente de mi zona de confort en un momento donde era un momento de crisis, un momento decía, no sé qué hacer, pero todavía era chico. Así que súper recomiendo a la gente que tenga ganas de pensar qué hacer, que esté buscando cómo construir ese propósito, pero a través de también una organización que piense una nueva estructura organizacional, una cosa moderna, porque la verdad es que los libros se quedaron un poco antiguos y esta metodología que proponen súper interesante para hacer compañías escalables y que apunten a hacer algo grande por el planeta. Buenísimo, Mati. Yo pienso que en este momento donde hay un montón de emprendedores que están buscando hacer cosas de impacto, realmente tus palabras y la verdad la recomendación y las historias que contaste sobre este libro son, creo que, más relevantes que nunca. Así que una vez más, muchísimas gracias por haberte acercado y esperamos verte la próxima. Gracias, Mati. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Chino. Estamos hablando. Gracias por haber escuchado este podcast. Espero que las historias y experiencias compartidas te hayan inspirado y hayas obtenido buenas ideas para impactar y transformar tu organización. Te esperamos en una semana con más episodios de Empiric, un podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana cuentan historias de libros que los transformaron.